Lirio a dúo. Un viaje al aire por los espacios literarios. Arrancamos, aló. Buenas tardes. Buenas tardes, Geraldine. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por venir a este conversatorio que tendremos el día de hoy. Un conversatorio, esperamos, muy desacartonado, muy ameno, muy familiar, en donde estaremos hablando con el artista Luis Fernando Ramírez, cuyo alter ego es Lucio Celis, que no estamos seguros si Luis Fernando Ramírez es el alter ego de Lucio Celis o si es un tipo de heterónimo. Ya veremos si hay una distinción o si no, y cuál de los dos me la responde. Bajo la presencia de la curaduría de Silvia Suárez, que también te acicatearemos para que profundices en el arte de la curaduría y cuál fue el sentido para hacer la curaduría que te guió para este espacio, que implique la dimensión de una obra dentro de otra obra. Y por nuestra parte, Ángela Sofía y yo, Pablo García, que somos parte de un proyecto literario al cual también pertenecen Aurin Music y Don Jack, tras bastidores. Nuestro proyecto de Lirio a dúo básicamente se centra en la literatura y sus intersecciones pictóricas, literarias, cinematográficas, arquitectónicas, urbanísticas. Muy invitados a visitar el canal y suscribirse. En su momento haremos muy cariñosamente la propaganda. Por lo pronto, en palabras que ya nos explicará bien, ya sea Lucio Celis, ya sea Luis Fernando Ramírez, uno de sus, creo yo, ya me corregirás, paradigmas estéticos en la dimensión arquitectónica. Había una entrevista de una singularidad que, si bien al caso nos presentarás, que creo que es cercana a ti. Ludwig Mies van der Rohe decía que no hay nadie mejor para presentarse que el individuo a quien van a presentar. Entonces no me pondré yo a presentar a cada uno de los presentes, sino le doy la voz. ¿Quién mejor que uno para hablar de uno? Y por ende, ¿quieres empezar, Silvia? ¿Quieres empezar? O Luis Fernando. Lucio, ¿quieres empezar? Hola, Ángela. ¿cómo están? Mi nombre es Lucio Celis, soy arquitecto, artista. Nací en 1928 en Bogotá. Y bueno, he trabajado en Colombia, en Venezuela, en Brasil. Actualmente vivo en Brasil. No hablo portugués, pero vivo allá. Y bueno, eso. Hola, soy Silvia Suárez, artista plástica, historiadora del arte, curadora. Estoy acompañando este conversatorio hoy como curadora de esta exposición que en realidad solo requirió de mí como acompañamiento e interlocución, pero ya hablaremos de eso. Bueno, buenas tardes. Soy Ángela Sofía de Lirio a dúo. Soy docente de literatura y en esta ocasión estamos muy complacidos de la invitación que nos hizo CN Galería y también pues de estar en este espacio construido por Lucio Celis. Voy a ir directamente como a hablar de la exposición. Quisiera como hacerte algunas preguntas para como entrar en detalle de lo que del espacio. Te interrumpo antes. Claro. Es que tengo que presentarme 2 veces. Ah, perfectamente. Sí, claro. Sí. También soy Luis Fernando Ramírez. Soy arquitecto, soy artista, nací en el 69.
He trabajado como museógrafo, como curador, como arquitecto, como artista. Me gusta la música. He hecho música. Antes hacía cumbias, ahora me gustan los boleros. Y bueno, eso. Sí, de hecho, hace 8 días estuvimos escuchando algunos boleros interpretados, ahora no sé si por Lucio. Por Lucio, perfecto. Por un alter ego de Lucio, además. O sea, es Luis Fernando, Lucio, y hay otro personaje que es alter ego de Lucio. Sí, pero por ahora vamos con esos otros dos. Bueno, está bien. Bueno, ya vamos viendo que esto parece como una matriusca, ¿no? Entonces vamos descubriendo que hay... Lucio Celis, que también soy yo, le gusta también la música, pero su trabajo en esencia es el arte y la arquitectura, sobre todo la arquitectura y el espacio, para desprenderse como de esa actividad central en torno a ideas que tienen que ver con construir, con generar espacios. Se inventó un personaje para poder abordar la música, para poder cantar. Se llama Leandro Cepero. Leandro Cepero. Ok, muy bien, perfecto. Vamos, sí, así vamos comprendiendo cómo se va también construyendo el artista como obra de arte también. Dentro del texto curatorial hay algunas expresiones, algunos conceptos y algunas palabras que llaman bastante la atención y que me gustaría conversarlas entre los 4. Dentro de esas palabras está, por ejemplo, el concepto de desarraigo y el otro concepto es el de desasosiego. Creo que son como las dos palabras que de algún modo se vinculan con el título de la obra y quisiera que habláramos un poco de eso. ¿Les parece? Sí. Y una anticipa a la otra. Para quienes no estemos muy familiarizados con el concepto, ¿nos podrías explicar en qué radica a profundidad la dimensión curatorial, el ejercicio de curaduría de una exposición y a partir de ahí sí, la selección de los conceptos que Ángela te pregunta? Bueno, la curaduría puede ser una práctica muy plural. En realidad, fundamentalmente se trata de una relación que se establece de mediación entre uno o varios artistas, las obras y un público. Es una labor que puede tener más o menos una dimensión investigativa. A mí, por lo menos, me interesa mucho que tenga una dimensión investigativa bastante profunda. Hay artistas con quienes uno también necesita hacer un acompañamiento muy fuerte en términos museográficos, ser mucho más presente en el aspecto de cómo se va a organizar en el espacio la exposición, cuál va a ser su distribución, cómo van a ser los recursos museográficos que se van a poner a funcionar. Pero hay otros artistas como Lucio, como Luis Fernando, que no requieren tanto esa presencia de parte del curador, y en ese caso pues uno se convierte más en un interlocutor de los más cercanos pues del proyecto, un doliente también de lo que salga bien, de lo que salga mal, pero en un proyecto como este, que es un proyecto de carácter instalativo, pues es muy poco lo que el curador tiene que incidir en términos de la puesta en el espacio de la propuesta. Entonces, en este caso particular, básicamente yo soy una especie de testigo. He sido testigo también, no solo en esta muestra, sino a través de la última década, del nacimiento de Lucio Celis.
porque ahí quiero lanzar como una primera idea, y es que Lucio Celis nació primero como un ser de ficción, en realidad, y a través de los años se fue convirtiendo en un alter ego. Me gustaría hacer como una distinción. Sé que puede haber una relación dinámica entre ambas ideas, la de un autor ficticio y la de un alter ego, pero en este caso entiendo que al principio la obra fue Lucio, y a través de los años Lucio empezó a tener una poética propia y a hacer obra, y eso es lo que lo constituye y lo hace nacer como un alter ego de Luis Fernando. Perfecto. Y el desasosiego. Sí, claro, igual lo podemos ir como conversando de a pocos, sí, no hay ningún lío. Sí, entonces en ese diálogo que desarrollamos para esta ocasión, en el que, como les contaba, yo no tuve realmente que incidir mucho en lo que me gustaría llamar un hecho arquitectónico como este, artístico y arquitectónico. Lo que traté de hacer fue una lectura de ciudad a través de la poética de Lucio Celis, y de cómo esa poética de Lucio Celis está ocupando una temporalidad paradójica, porque nos habla de un futuro, pero un futuro que está siendo gestado desde el pasado, desde los años 50, desde los años 60 en particular en esta muestra. Y entonces traté de poner en diálogo esa Bogotá de los años 50, o sea, el tránsito de los 50 a los 60, con la propuesta ya en términos formales, espaciales, estéticos, por decirlo en un sentido más amplio, que Lucio Celis consiguió aquí, y cómo dialoga con algunos con algunos elementos del patrimonio arquitectónico de la ciudad, pero también con su presente, con la depredación de ese patrimonio arquitectónico y los efectos que tiene en nuestra percepción de la ciudad. Ahí me gustaría pensar mucho en una noción como la que los situacionistas proponen de la psicogeografía, es decir, que efectivamente la forma en que un espacio está viviendo nos da una sensación que para mí en Bogotá en muchas ocasiones es de desasosiego o de desarraigo por esa destrucción de las capas históricas que están en el territorio. Y lo suelto. Pues yo quisiera escuchar al artista. Sí, a los artistas, sí, a los artistas. Pues hablar en ese sentido, nuevamente vuelvo al tema del desasosiego dentro de la obra, y tal vez también la influencia de otros artistas dentro de esa obra. Ok. El trabajo, como decía Silvia, el trabajo con ella, la relación entre curaduría y artista, pues para mí fue muy importante, porque en todo el proceso de gestar una obra creo que es importante tener una interlocución, y eso fue un poco, creo que lo más importante del trabajo, poder hablar de las ideas, poder tener como una retroalimentación de cómo iba siendo el proceso. Entonces creo que eso fue súper importante para poder llegar hasta acá, y más allá, como decía Silvia, de este proyecto, pues hemos estado trabajando desde antes y hablando desde hace mucho tiempo de todas estas ideas, y en ese sentido este proyecto también creo que responde a la maduración de muchas ideas que han tenido una elaboración durante bastantes años. Yo, Lucio Celis, empecé a trabajar con esta persona desde hace casi 15 años, y fue como me ha servido para muchas cosas. Primero me sirvió para como una herramienta para apropiarme de las ideas de otros. La primera idea
que trabajé con Lucio fue una escultura que era un pedazo de una arquitectura de otro autor. Entonces inventé una ficción alrededor de esta escultura con Lucio Celis, diciendo que Lucio Celis era el autor de esto y alguien más lo había plagiado a él, y esto tomó forma en fotografía. Lucio Celis existió primero solamente en fotografía, es la primera vez que encarna en el espacio. Y esa obra, bueno, era una escultura, fotografías de Lucio Celis en blanco y negro, lo que daba ya una sensación de época, de este personaje que vivía en los 50 y en ese momento era que estaba pensando ese tipo de piezas muy vanguardistas, y un artículo de prensa, un artículo de periódico, un recorte que hablaba de esa historia, lo que le daba total realidad, ¿no? Al mediar la historia a través de un dispositivo que se ubica en un museo, le da cierta aura de verdad. Entonces, cuando lo exhibí, pues mucha gente pensaba que la historia era totalmente real, que Lucio Celis existió, que la escultura era real, que el recorte de periódico era realmente un recorte de periódico, y todo eso pues se daba a través de muchas mediaciones. Una, como les digo, la mediación de la sala de exposición o del museo, que inmediatamente da una aura de realidad. Otra, el blanco y negro de las fotografías. Creo que también eso da como una sensación de época, que es uno de los ingredientes que luego pues en esta instalación, ya a través de la arquitectura, se torna más casi como una máquina del tiempo para desplazarse a otra década, que son los 50. Ya vamos para allá, y para una de las palabras claves del día de hoy, en principio, porque creo que es eje axial de la exposición, que es la modernidad y sus desplazamientos, sus ausencias, sus presencias, pero en principio, para dejarlo todo claro, y en caso de que quienes no estén familiarizados al respecto, y me corregirás, ha habido un fenómeno que se puede decir muy moderno, en el que un artista no apela a un seudónimo en términos de ocultarse bajo un nombre por razones morales, éticas, políticas, sino que surge la necesidad de un desdoblamiento en el que se produce un alter ego, un yo alternativo, en este caso un heterónimo, en el que en lo absoluto es un seudónimo, porque el heterónimo del artista tiene su propia historia, su propia biografía, puede no coincidir en lo absoluto con la persona que lo creó. Esa es la diferencia entre heterónimo y seudónimo. Y quienes con mayor, de manera más explícita, han usado el concepto han usado la práctica de la heteronomía en la literatura: Fernando Pessoa, que tiene bastantes heterónimos, León de Grave. En este caso no sabemos si estamos hablando con Lucio Celis o si estamos hablando con Luis Fernando. Ya en este punto no sabemos quién es invención de quién o cuál es más verdad. Y en ese plano le pregunto, ya sea Lucio, ya sea Luis Fernando, empezando por el principio, esta exposición es Noche no te vayas. Ya sea Lucio, ya sea Luis Fernando, ¿podrías darnos un esclarecimiento del título, de dónde surgió, a dónde apunta, cuál es el sentido, ya sea para Luis Fernando, ya sea para Lucio y ya sea para nosotros, a partir de este espacio nocturno en plena luz? Sí. Bueno, Lucio Celis tiene como diferentes dimensiones. Una dimensión que para mí es importante es la imagen de Lucio Celis. Es súper importante, ¿no? Cómo se viste Lucio Celis, las gafas que usa, el puro que fuma. Y eso fue como el inicio de la creación de esta persona. Y la otra
la otra parte muy importante de Lucio es lo que le interesa, el momento en donde vive, su propia época, y ahí es donde se empieza a funcionar conmigo, con Luis Fernando Ramírez. Entonces, de esa manera, Lucio Celis no es como un personaje que habla con ustedes. A veces sí lo es. He hecho visitas guiadas donde habla Lucio Celis como en otra época, no es como un personaje que tenga otra voz o algo así. En ese sentido funciona de diferentes maneras. En la instalación muchas veces estoy en este espacio de allá adentro que es como el estudio de Lucio Celis, y para mí funciona casi como una imagen cinematográfica. Entonces el público, cuando está en este espacio donde estamos todos, que es como una especie de callejón o plazoleta pequeña, como en este entorno arquitectónico, hay una escena que es este edificio con la sonoridad que contiene, pero hay un personaje que está allá al interior de este edificio, que está dibujando o haciendo una actividad muy mínima, y para mí eso es como una escena, como de una película, y creo que eso es importante. Y la otra dimensión es ya la que vive dentro de mí cuando estoy trabajando en mi estudio haciendo obras como las que están en el muro de allá, y estoy haciendo obras que son de alguna manera muy anacrónicas, son obras muy compositivas, algunas abstractas, que apelan a la geometría, con un lenguaje que para mí pues pertenece a otra época, a los 50, a los 60. Entonces, cuando estoy trabajando en mi estudio, no tengo que decirme yo soy Lucio Celis, sino que estoy inmerso en otra época, estoy oyendo música de otra época, estoy oyendo jazz de los 50, no sé, Dave Brubeck, o estoy oyendo también música tropical de esa época, y entre otras boleros cuyo esplendor fue entre los 30 y los 60 o entrados los 70, y luego pues ese género ya fue decayendo, pero fue lo que se llama como la época de oro de los boleros. Y por ahí empieza a conectarse con el título, pues Noche no te vayas es el título de un bolero muy conocido, mexicano. El desarrollo de los boleros más fuerte fue en México, Puerto Rico, Cuba, sitios donde había realmente una industria musical muy potente. Colombia mucho menos, aunque sí los hay, claro, autores, pero pues no había una industria tan potente como para que fueran tan conocidos esos autores. Pero entonces Noche no te vayas sale precisamente de un bolero, de una imagen casi escenográfica, un poco nocturna, como decías tú, y de un personaje que habita esta arquitectura. Yo quisiera también agregar, porque escuché varias opciones a través del tiempo en que estuvo el proyecto rodando, pues de título para la muestra. Y creo que al final lo que fue surgiendo también fue la nostalgia como un elemento que atraviesa de alguna manera toda esta propuesta, desde el propio Lucio hasta la obra ya en desarrollo. Entonces, en ese sentido, y conectando con la pregunta que hacía sobre la modernidad y el lugar que tiene aquí, hay un libro que me parece precioso, que es de Marshall Berman, en donde él retoma la afirmación de Marx de que la modernidad es como un periodo en el que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Todos los sólidos se desvanecen en el aire describe fundamentalmente esa imposibilidad de la experiencia moderna, o esa paradoja de que la experiencia de la modernidad es la imposibilidad exactamente de asir una tradición, ¿no? y de encontrar como esa solidez en términos de la vida y la cultura, porque todo se vuelve efímero, efervescente, cambiante, porque viene a aparecer pues ese vector un poco futurista a ir como que tiene como un ímpetu a veces muy destructor, y tiene otra faz que es mucho más creativa.
Entonces, me gustaría como preguntarles a ustedes si acaso no han sentido en algún momento de su vida como que nacieron en la época que no era. Como es que yo habría sido una gran chica de los 80s, o no, a mí me fascina más otra década, o no sé si es algo que nos ocurre a personas específicamente de un momento. Pero a mí me interesa mucho esa relación también entre Lucio y Luis Fernando, porque hay momentos en que yo podría decir que Luis Fernando es alguien mucho más conservador, porque tiene una fascinación por la modernidad de los años 50. O sea, como por un movimiento histórico, por un tipo de casa que ya no solo cayó como en desuso, sino que además la están destruyendo, claro. Pero podría decir que Lucio, en cambio, es súper futurista, es muy moderno y es muy libre y creativo y está como desbrozando un vector. Y esa paradoja es justo la que a mí me parece que como que da la gran potencia de la forma particular en que se usa la ficción en esta obra en términos generales, y es podernos poner como a trabajar con esas fuerzas y decir, ¿qué tal si la pista hacia una potencialidad de una ciudad que no está resuelta en este momento, no la tenemos que encontrar solo en el futuro, sino que la encontramos en el pasado? Eso. Yo quería decir algo a propósito de lo que está diciendo Silvia, porque hay un autor que a mí me llama bastante la atención, que es Walter Benjamin, y que lo estuve trabajando justamente para un asunto que tenía con una novela que se llama Rayuela, donde aparece también las ciudades como protagonistas, y Walter Benjamin hace o sea, la novela es de Julio Cortázar, pero utilicé a Walter Benjamin para estudiar la novela, ¿no? Entonces, Benjamin tiene un texto que es el libro de los pasajes, que además es un libro que quedó inconcluso, y en ese texto él trata de trabajar como la nostalgia de los espacios, justamente, que es lo que tú mencionabas. Y él trata de hacer algo que yo creo que todos algún día, en algún momento de nuestras vidas lo hemos sentido, y es el querer volver a habitar ese lugar donde algún día como que vivimos ese paraíso que podría ser la infancia, que a mí me pasa un montón, que es tratar de volver a la casa de mi abuela, que por lo demás ya no existe porque pues pasó lo que tenía que pasar, que es como que terminan derrumbando las casas para construir edificios. Entonces, ¿dónde era? Es un barrio que se llama La Pepita. Ay, no, de ahí es mi familia. Es raro. Sí, sí, es el universo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, Perdón. sí, no, pues rarísimo, pero sí, como, sí. Los pasajes. Los pasajes, justamente. Y los pasajes son espaciales, físicos, pero esos pasajes por lo físico le permiten hacer a uno un pasaje mental en el tiempo, y lo terminan llevando a uno al lugar de una nostalgia terrible, de tal modo que hay lugares por los que uno no puede pasar, porque a mí me pasa, lloro, ¿sí? O sea, directamente lloro, cosas así. Y me parece que este lugar, este espacio, esta creación artística, esta instalación, tiene mucho que ver con ese asunto, y yo lo siento y lo veo mucho en las baldosas, ¿puede ser? ¿Sí las puedo llamar así? No sé. Sí, 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 que son, sí, como que me remiten directamente a un pasado donde de algún modo tenían como esa forma, pero también como a
ruptura, como a un fragmento, porque una baldosa es un fragmento de un todo. Y creo que a veces ese fragmento también es el que nos hace dar el pasaje hacia ese plano del pasado y que funciona como una máquina del tiempo, que es lo que tú mencionabas, que es tu obra, un poco. Entonces no sé si va por ahí la cosa, que es como la he ido interpretando. Y me parece maravilloso que eso ocurra. No, pues yo iba a hacer una inquietud que de hecho correspondería a todo el mundo implicado, porque bien citaste un libro que es bellísimo, Invitación Profunda, quien no lo conozca, todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Marshall Berman, porque independientemente de lo que el autor plantee, es excelente por la cantidad de referencias que da. Es decir, si en algún momento se dijo y que luego fue una frase que se volvió cliché, que los libros son cajas de herramientas, que sí que lo son, lo que pasa es que se volvió cliché el término, pero si lo son, ese libro es un multiusos, porque tiene serrucho, tijeras, taladro, chacacorchos, es decir, las referencias son infinitas. Puede que uno no esté de acuerdo con la tesis del autor, pero por lo menos uno sale con una pedagogía en múltiples áreas de la dimensión artística supremamente enriquecedoras. Muy recomendado el libro, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Pero entonces toca un tema delicadísimo que es el de la modernidad. Y él utiliza tres términos que no sé hasta qué punto, y aquí vendría la inquietud, y sobre todo inquietud trayéndola a Bogotá. Se suele decir que hay todo un debate al respecto, si la modernidad es un periodo, si es una movilización, si se le puede estigmatizar como un momento histórico cronológicamente determinable, o si de manera abstracta se puede plantear como el paso de lo antiguo a lo nuevo, y en ese sentido, hay autores que arriesgan que una modernidad es aquella que empieza en el siglo V con Constantino y el comienzo de la Edad Media. Hay un consenso que la modernidad empieza en el siglo XV, pero en urbanismo es otra historia, y Marshall Berman hace una distinción muy oportuna en lo que nos ocupa en tres conceptos que en abstracto sonaría retórica, aun cuando hay una retórica noble, hay una retórica vil, que es la diferencia entre modernidad, modernismo y modernización. Sería idóneo si tanto Silvia como Lucio o Luis, Ángela, pudiesen, si es el caso, ver cómo se puede ver, en principio, si es posible hacer tal distinción, modernidad, modernismo, modernización, y en una modernidad urbanística que podemos decir que empieza con la Bauhaus, si es el caso, y si en Colombia la hubo, y si no, pues por eso tenemos ese aire fantasmal, nostálgico. Tú en tu texto curatorial te referiste a Lucio como retrofuturista. Esto haría parte del modernismo dentro de la modernidad y sus procesos de modernización. Y justamente para no volvernos un galimatías, sería excelente si nos pudiesen dar unas luces a ese respecto. Claro. Bueno, me das pista para traer un tema que estábamos hablando hace un rato cuando estábamos medio preparando esto. Y es bien, Marshall Berman lo hace esa distinción que es muy meridiana entre modernización, modernidad y modernismo. En modernización nosotros nos encontramos más con todo ese proceso de innovación tecnológica y científica que atraviesa profundamente los procesos urbanísticos en el siglo XX. Es una distinción que está como tiene una sustancia muy marxista, ¿no? Porque más o menos como que
Es como si la modernización se refiriera más a lo estructural y los modernismos se refirieran más a la superestructura, a lo cultural propiamente dicho. Y de todas maneras, dentro de esas dos ramas, él distingue también tres grandísimas vertientes. Una que es promoderna, o sea, como que es positiva. Otra que es negativa, que es como no, es un negacionismo total del pasado. Por ejemplo, los futuristas que dicen como no, destruyamos todo, quememos los museos, etcétera, vamos para adelante. Y una que es más neutral, que yo creo que sería más la tesitura de Lucio. Pero también como que para mí, por ejemplo, ese referente fue muy importante para poder entender que lo moderno no había ocurrido exclusivamente en Europa o en Norteamérica, sino que uno podía hablar en plural de modernidades y que básicamente tendría como un balance distinto entre esos procesos de modernización y esos modernismos, como una receta distinta, pero que también en América Latina podemos hablar de modernidad. Modernidad periférica, le han dicho, modernidad incompleta, modernidad, lo que quieras. Me gustaría mucho que encontráramos términos que no fueran como tan negativos con respecto a esa sustancia de nuestra modernidad. Pero cuando nació Lucio Celis como ficción, recuerdo yo que sí estaba esa pregunta de por qué, digamos, siempre la modernidad parece ubicada por fuera, por ejemplo, de Colombia, ¿sí? Entonces, pero resulta que nosotros, quien ha hecho una carrera de arquitectura, sabe que aquí sí hubo unos arquitectos modernos y que también hubo un rol que jugaron arquitectos no colombianos y urbanistas de los más reconocidos como el propio Le Corbusier o como Leopoldo Rotter o Karl Brunner, que hizo la circunvalar, que estuvieron marcando una pauta en términos urbanísticos en Bogotá en los años 50. Y entonces un poco la ficción aparece como una táctica para darle relieve a esas modernidades singulares que se desarrollaron en América Latina y muy particularmente en Bogotá, Colombia, ¿no? Y no sé si podemos hablar de la modernidad de Celis, de sus gustos, sus edificios favoritos, sus partes de la ciudad. No sé si uno puede decir que la modernización también está acabando en gran parte con el modernismo. También, claro. Esclarecer esa idea. Por ejemplo, hay un amigo que murió hace poco que se llamaba Giovanni Vargas. Es un artista buenísimo y uno de sus proyectos era una investigación sobre el Chapinero Alto y las casas de Chapinero Alto. De hecho, ahora se está exhibiendo esa obra en el Banco de la República. Y son dibujos de esas casas modernistas, en su mayoría. Y la obra de él pues también trataba de cómo eso está cambiando hoy en día en pro de la modernización y la urbanización y el desarrollo de nuevas, de edificios, de proyectos urbanos con el ánimo de generar ganancia, pues se aprovechan estos lotes, se derrumban las casas y es lo que vemos día a día y hemos visto desde hace décadas en toda la ciudad, ¿no? Cómo se pierden no solo ejemplos puntuales de la arquitectura, sino barrios enteros que tienen un valor enorme arquitectónico, cultural. Discúlpame, es decir que por lo que los términos pueden ser muy ambiguos para quienes no tengamos mucha cercanía, es decir que podríamos concluir el modernismo estaría matando a la modernidad. En tanto que la modernización, o sea que la modernización podría tener un énfasis en un sentido de eficiencia, especificidad instrumental, que está asesinando lo que tú mencionabas muy bien en tu texto, la crítica de la razón arquitectónica, que haría parte entonces, claro, un efecto modernista donde primaría una eficiencia mercantil que estaría siendo, pues, opacando perniciosamente a un proyecto moderno que buscaría resistirlo. Sí, mercantil o utilitaria también, porque utilitariamente hay muchos mercantil, barrios claro, que han sido borrados por construir vías.
¿no? En pro de la mejora y modernización de la ciudad. Como un ejemplo muy claro es la 26, ¿no? Que destruyó el sueño de un gran parque urbano en Bogotá, inspirado en los grandes parques urbanos como el Central Park o parques en Londres. Ese parque pues se perdió porque se construyó una avenida que iba a mejorar la situación vial en Bogotá. Y bueno, siendo más específico con relación a Lucio Celis y a esta instalación, hay como 3 casas muy particulares que son referencia mía siempre, 3 casas que conocí que van más allá de los textos y de la historia de los libros, sino se refieren más a una vivencia como la casa que tú mencionabas de la familia o al barrio de La Pepita. Entonces una casa es la casa donde viví cuando niño. Siempre estuve rodeado de arquitectos, entonces fue una casa que hizo mi padre, que fue arquitecto Luis Carlos Ramírez, en el barrio El Polo Club. Y una casa modernista también, de un modernismo ya más, de los 60, muy influenciado por la estética del ladrillo, que es algo como muy particular de Bogotá, que todos lo conocemos y que tuvo una época también de esplendor y se sigue recuperando afortunadamente en nuevos proyectos, y es una influencia que viene increíblemente de los países nórdicos, donde se desarrolló mucho esa técnica de la mampostería y eso influyó mucho. Esa casa era hecha en ladrillo y se demolió por dar paso a la Avenida 30 cuando se amplió. Entonces una que se perdió. Y que otro aspecto es que es muy difícil sostener una casa, ¿no? Hoy en día para una familia se vuelve complicado en términos de seguridad, de impuestos, etcétera. Eso hace también que los cambios se den. La otra casa era de un tío mío, también arquitecto, que se llamaba Carlos Celis Cepero y que tiene que ver mucho con Lucio Celis, pues muchas de las historias de Lucio salen de este arquitecto que se fue muy joven a vivir a Venezuela y ya siendo arquitecto con cierto éxito construyó una casa en Bogotá que fue o es muy icónica. Esa sí es una casa que ha sido publicada muchísimo porque fue como de las primeras casas modernistas hechas en ladrillo también, como al norte de Bogotá, allá en los cerros. Y esa casa también se demolió. También se perdió. Esa casa poco a poco fue rodeándose ese barrio de edificios. Ese edificio era como la única casa que sobrevivía y pues era como imposible ya su sostenimiento en ladrillo. Una casa bellísima de 2 pisos, tenía como un sótano que era un estudio para arte con una bóveda también en ladrillo. Muy bella. Y la otra casa también es de mi tío Carlos Celis. También de ahí sale un poco. Lucio Celis es mi segundo apellido, pero está relacionado con él. Y esa casa es en Caracas. Y es la casa que él construyó para su familia en un barrio como muy del centro de Caracas, o un barrio un poco venido a menos hoy en día. Él vivió hasta sus últimos días, murió como a los 96 años más o menos. Vivió ahí, quiso vivir en esa casa increíble. La casa, por ejemplo, la sala es toda una celosía como esto, un cubo hecho en celosía, con el piso negro en Cristanac. No saben cuál es ese material. El Cristanac son las baldositas chiquititas como de los baños viejos. El piso era así en Cristanac negro, la estructura eran tubos negros metálicos, una cosa súper vanguardista hecha en los 50s. Bellísima, tenía murales de baldosas de artistas, amigos de él. Me acuerdo de uno de Mateo Manaure, no sé si alguno reconoce ese nombre, artista venezolano, abstracto, con un mural en cerámica. Y bueno, o sea, son como otras 3 referencias familiares, pero que para mí son muy importantes. Y bueno, esa casa en Caracas también es como publicada, es como un ejemplo de la arquitectura moderna. Hoy que no está él, quedan sus hijos, pero los hijos ya no viven en Caracas, solo queda uno allá. Pues una casa que está en una situación complicada, no se sabe si se va a conservar, tiene todo el archivo adentro,
eso está totalmente quieto, es como una lástima, no se sabe qué va a pasar con eso, con pues toda una historia de una vida, pero además de una modernidad súper impresionante que es la de Venezuela y Caracas, ¿no? Que decíamos ahora también mencionando otras ciudades, la de Bogotá es muy particular, la de Caracas es una cosa impresionante, pues había muchos recursos en ese momento y había sí, los petrodólares, pero había autores increíbles que hicieron casas en Venezuela y colecciones de arte impresionantes, bueno. Entonces, bueno, no sé si estoy hablando mucho, pero son como 3 referencias que hacen, que hablan más como de una vivencia, ¿no? Más de recuerdo, de nostalgia, de familia. Y creo que también esta instalación apela mucho a eso, ¿no? A hacer una experiencia, a disparar la memoria de muchas de las personas que visitan este espacio porque recuerdan algún lugar de algún familiar, porque las baldosas le hacen recordar algo, o la celosía, o algún lugar en otra ciudad de Colombia, en Girardot o en Honda, o donde son más propias este tipo de construcciones con celosía. Entonces creo que algo también muy importante aquí es como cierta memoria particular y colectiva que pretende disparar el espacio y la instalación. Ya que estás tocando referentes, independientemente de que se trate de paradigmas en el mal sentido de la palabra, sino más bien afinidades electivas, sabemos por tus propias palabras, sabemos por Silvia, que hay una afinidad muy cercana con un gran arquitecto que es Le Corbusier, que tiene una impronta en tu trabajo y una impronta aquí. ¿Será que, y Le Corbusier, que fue uno de los directores y profesores de una escuela que también brilla aquí con su presencia, que es la Bauhaus, sería posible de manera muy lacónica, si es posible decir eso de manera lacónica, la influencia tuya de Le Corbusier, la influencia de la Bauhaus en ti y la presencia de Le Corbusier? Sabemos que Le Corbusier estuvo en Bogotá, estuvo en Colombia. ¿Cuáles son sus vestigios? ¿Cuál es su duración? ¿O no? ¿O está condenado al olvido? ¿O por el contrario, sí amerita ser desempolvado para nosotros porque su presencia es inmanente, pero sí de pronto es necesario recordarnos quién es Le Corbusier y cuál es su presencia en Colombia, la apropiación que Bogotá hizo de su obra gracias a personas como ustedes, ya que hablo de ti en plural? Si nos pudieras esclarecer en ese plano, pienso yo fundamental, porque si dicen, y vamos a cerrar con eso, ya van a ver por qué, se suele decir que a una civilización no se le toma bien el pulso, sino en la arquitectura. Y en ese sentido creo que alguien que le ha dado una buena vitalidad a la salud de esta sociedad ha sido Le Corbusier. Y aquellos que hayan podido seguir apropiándoselo, su línea de creación, como por ejemplo tú. Entonces quisiéramos saber, pues en principio, una mínima elucubración sobre Le Corbusier y sobre su presencia tanto en ti, en ustedes, como en Bogotá. No menor, dicha en un par de palabras. Una de las presencias de Le Corbusier e influencias están en las gafas. Sí lo supe, sí lo intuí. Pero es sí, difícil. pues es algo como divertido, pero también es muy particular porque realmente la presencia física de Le Corbusier, su imagen, su rostro, sus gafas han sido una influencia para muchísima gente y muchísimos arquitectos. Realmente el hecho de usar gafas redondas para un arquitecto no es algo gratuito. Siempre hay una referencia muy grande y uno puede enumerar muchísimos arquitectos muy famosos que usan unas gafas muy particulares, así redondas o más grandes.
pero todo como que siempre remite a Le Corbusier y de alguna manera es como un símbolo de la mirada de alguien creativo ante el mundo y de alguien que tiene una capacidad plástica y espacial impresionante. Le Corbusier, cuando yo estudié arquitectura en los 90s, Le Corbusier, Mies van der Rohe, todos los grandes maestros europeos seguían siendo para mis profesores como un punto de partida. Entonces, en ese sentido, estaba siempre presente en la educación y para mí era como, sí, un poco obsesivo la búsqueda de las imágenes de estos autores, no solo Le Corbusier, sino todos estos maestros modernos, pero también latinoamericanos como Niemeyer, no sé, u otros, o Carlos Raúl Villanueva en Venezuela, muchos latinoamericanos también, pues algunos de los postulados de Le Corbusier que se publicaron se hicieron en términos contemporáneos virales y se apropiaron muy rápidamente en todo el mundo, ¿no? En todos los continentes de una manera muy propia. Y en Colombia pues sucedió eso, ¿no? Su influencia yo creo que es muy... bueno, como dices tú, él vino acá, su presencia aquí fue súper importante, se recibió pues como una estrella de rock, entre otras mi tío que les comenté ahora, Carlos Celis, fue uno de los jóvenes estudiantes que recibió a Le Corbusier en esa época, así como otros estudiantes de arquitectura en ese momento. Su influencia aquí todavía se siente como a nivel de urbanismo. La única obra que hizo Le Corbusier en Latinoamérica está en Argentina. Sí, que es una casa bellísima sobre la cual se hizo una película que es increíble, que se llama El hombre de al lado. No sé si la han visto. Si la pueden ver, es divertidísima y también tenebrosa. Ambas cosas. Pero ahí se puede ver perfectamente la arquitectura de Le Corbusier. Y dentro de los puntos que proponía él, así muy en resumen, que creo que es muy clave porque es como la manera de distinguir ese tipo de arquitectura modernista corbusiana, que luego ya se suelta de Le Corbusier y se vuelve, como les decía antes, ya un tipo de creación y plástica propia de cada lugar. Esos puntos de la arquitectura estaban muy basados en la técnica de la construcción en concreto, que permitía hacer estructuras con placas y columnas, a diferencia de construir casas con muros, con ventañitas pequeñas, permitía hacer columnas y hacer cajas como la que vemos acá, una caja con unos planos verticales y horizontales que permiten una fachada totalmente libre. Entonces esos son como puntos de Le Corbusier, unas columnas que soportan una caja que tiene una ventana totalmente libre, el uso de las terrazas, y son elementos que vemos aquí en La Soledad, en Teusaquillo, en cantidades de edificios pequeños y casas que tienen columnas redondas, un marco como el que vemos acá que está soportado por esas columnas, es las columnas que de pronto sobresalen en algún apartamento en la sala. Y Le Corbusier también proponía, por ejemplo, tener todo el primer piso libre y elevar el espacio donde se habita a un segundo nivel, permitir que la naturaleza fluyera y tener una mejor vista. Eso lo podemos ver un poco en el centro de Nariño, si se acuerdan ustedes, en estos bloques que están elevados del piso y hay un jardín, un parque enorme donde están esos bloques. Pero eso también se representa en la arquitectura ya como a un nivel más de estilo, donde el primer piso no fluye, sino que está como el gesto de tener las columnas y un primer piso un poco retrocedido que da como esa idea de ese primer piso que fluye hacia adentro. Es un poco lo que pasa aquí también. Entonces, como todos esos vestigios de Le Corbusier en principio siguen vivos, pero son muchos más los creadores que trabajan, como que se apropiaron de esas ideas y que trabajaron otras ideas también, pues desde la Bauhaus y desde también de escuelas que se crearon también en Latinoamérica. Y para mí particularmente y para Lucio Celis lo que más me interesa es Le Corbusier en términos más plásticos, de las formas que trabaja en su arquitectura, del concreto, del brutalismo que está tan de moda ahora. Incluso desde su pintura, pues él también era pintor y escultor, como ese tipo de formas
Me gustan muchísimo. Sí. También me gustaría agregar ya como una observación sobre la poética de Celis en relación con estos referentes, que recupera ese... Yo encuentro, digamos, esta instalación como que tiene un carácter, tiene un erotismo arquitectónico, ¿sí? Y es justamente, creo que por eso me emocioné cuando hace un rato Luis Fernando decía, no, creo que esa modernización ha venido matando muchos valores del modernismo y de la modernidad en términos generales, que en ese lenguaje arquitectónico del siglo XX moderno había cuerpo, ¿sí? No era solo como el vector funcionalista el que estaba ahí como operando, sino que también había una postura sobre los cuerpos, sobre la existencia. Había un gran erotismo de verdad, de fondo, en el hecho de que una ventana no tuviera, no sé, unos apliques y unos ornamentos muy grandes, una cantidad como de decoración, sino que fuera una línea lo más sencilla. En realidad, digamos, había en el fondo una relación propuesta del cuerpo con la luz, del cuerpo con el calor, del cuerpo con un paisaje específico, e idealmente una casa moderna habría estado mirando su emplazamiento en ese sentido. Por eso, digamos que creo que no es nada gratuito que en este caso la resolución de este espacio sea la promenade, ¿no? Como un paseo, ¿sí? Es básicamente una construcción para experimentar el cuerpo en el espacio, los puntos de vista. Y por eso puede detonar como esa memoria que tú estabas trayendo a colación, Sofía, hace rato también. Yo pienso que es urgente que nosotros podamos volver a conectarnos con una imaginación arquitectónica, porque esos conjuntos, esas torres de 15 pisos que están haciendo por toda Bogotá, claro, totalmente, deberían serlo. Claro, y a propósito de lo que estás mencionando, pienso también como en la masificación de la arquitectura, de tal modo que cada espacio es idéntico al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces eso creo que también crea una forma de pensamiento homogéneo, sí, masificado, homogéneo, todos pensamos idéntico, y en términos de funcionalidad, ¿para qué? Vaya uno a saber, pero es en términos de funcionalidad de algo que de algún modo nos maneja, nos manipula, ¿no? Total. Mientras que la arquitectura pensada en este sentido de modernidad, de vanguardia, digamos que permite también habitar el espacio, y habitar ese espacio como en un lugar que le permite a uno mirar más allá, o percibir también los elementos de la naturaleza, que creo que es un poco el tema de las celosías, ¿no? Como la luz, la oscuridad, el aire, sí, como que hay algo que fluye y no que está atrapado. Sí, creo que es un poco eso también. Yo creería por tiempo, pero por un cierre de genuina inquietud, aun cuando pueda tener tintes lapidarios. Si vuelvo a una frase, una cita anterior, que enhorabuena, no recuerdo quién la dijo, pero sí es importante tenerla en cuenta, que a una sociedad, a una civilización, estamos en Bogotá, hablemos de Bogotá, a una sociedad no se le toma bien el pulso, sino en la arquitectura. Ustedes, ¿cómo ven el pulso de Bogotá según su arquitectura? Me voy dejándoles la tarea de leer otro libro bellísimo que se llama Carne y Piedra,
Es un libro de Richard Sennett, hermosísimo, que mira la historia y la ciudad correlativamente. Y entonces él propone como que en cada momento de la historia la ciudad como que correspondía a una parte del cuerpo. Hay un momento en que la ciudad es pura circulación, hay un momento que nos da una ciudad que es puras extremidades, así. Y pues yo diría así de una manera autorreferencial que Bogotá es como un sistema nervioso con esclerosis múltiple en este momento. Pero eso es pura potencia, porque es como una sensibilidad muy erizada porque los sistemas están fallando. Como que una lectura transversal y un flujo a ratos no es posible, pero hay un montón de sensación, hay un montón de emoción, hay como... Sí, de todas maneras, esa potencia que sería muy lindo poderla conducir hacia algún lugar y curarla. ¿Qué enfermita sí está? Sí, difícil. Yo creo que hay muchas Bogotas. Es totalmente múltiple la ciudad. Es como imposible definirla como una sola, ¿no? Cada sección de Bogotá puede ser muy diferente a otra. Y aunque hay problemas, como siempre los ha habido, y siempre también ha habido la necesidad de como soluciones enormes que solucionen toda Bogotá. Pues yo creo que bueno, va a seguir siendo múltiple, va a seguir siendo compleja, pero lo que me parece muy interesante de la Bogotá actual es que hay una voluntad dentro de la gente de apropiarse de Bogotá y de que surjan espacios que antes no existían, que antes no eran posibles por la propia voluntad de la misma gente que la habita, ¿no? Que de pronto surja un museo en Ciudad Bolívar o que también a partir de un transporte en cable empiece a surgir recorridos y la gente que vivía en un sector empiece a desplazarse a otro para ver grafitis o para ver otra cosa que antes no existía. Creo que eso es algo muy nuevo, que la gente se tome, como en muchas otras ciudades del mundo, lotes baldíos para volverlos un jardín y que cultive. Creo que eso hay mucho futuro en la voluntad de la gente, más allá de la voluntad de los políticos y los que están en una administración. Pues nada, agradeciéndoles infinito la invitación. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud para Silvia, para Lucio, para Luis Fernando, para Ángela Sofía, para mí, para Elina. Si hubiese alguna inquietud. Un comentario muy rápido, que la modernización de la modernidad también acabó con la tradición, ¿no? También la maravilla que llegó en algún momento a través de la modernidad de este tipo de arquitectura, llegó con toda la voluntad de borrar, no todo el mundo, pero sí muchos autores, con la idea de borrar lo anterior como algo que no tenía ningún valor, ¿no? Y entre otros Le Corbusier, en gran parte, y en muchas de sus ideas, en muchas ciudades, era borrón y cuenta nueva, que afortunadamente no sucedió en Bogotá, porque barrios enteros digamos, de carácter colonial que poco se valoraban en algún tiempo, pues hoy en día sabemos que tienen mucho valor en muchos sentidos para la ciudad. Entonces también es compleja la relación con la modernidad. Sí. El caso de mi tío, de Carlos Celis, él, como en esa época que la gente era muy precoz, a los 16 años ya construía, estudiante ya en la universidad, construía casas, ya tenía toda la experiencia a los 16, 17 años. En esa época, en los finales de los 40, hacían casas de estilo, ¿no? Como todos estos barrios de estilo inglés o de estilo californiano, era como ese tipo de arquitectura que luego ya con el advenimiento de la modernidad no se le veía valor, porque tenía como un estilo que era foráneo, no tenía como ningún vínculo con
con lo local, mientras que la modernidad podría a través de la abstracción lograr ese vínculo. Pero pues son arquitecturas que tienen mucho valor, ¿no? Es que me hiciste acordar de algo que no hemos mencionado y es los collages, y también me parece que tiene que ver con esa forma de la arquitectura de las ciudades, sobre todo latinoamericanas, que están hechas como a modo de collage, como lo que decías, hay unos barrios con un estilo, luego se construye al lado de un barrio que tiene otras formas, luego viene la modernidad y arrasa esas formas anteriores, y creo que los collages que tú haces tienen algo que ver con eso, ¿no? No sé si tal vez sí, si tal vez no, si es también como producto de ese encuentro de la modernidad, digamos que añoramos con lo que estamos viviendo ahora, no sé, me parecen extraños cómo están hechos. Si nos puedes contar algo. Sí, están hechos todos con revistas, publicaciones de los 50, de los 60, todas de arquitectura en su gran mayoría, y son el imaginario de ese lenguaje moderno, ¿no? Todos están de alguna manera conectados con lo que está sucediendo aquí en esta arquitectura en el espacio, porque si se fijan ustedes, tienen como elementos de las celosías o de la estructura que mencionaba ahora, o de este marco, esta caja que está en el segundo piso de esta fachada. Ahí está todo ese imaginario ahí, es como un collage de ciudad. Y por otro lado es como un ejercicio de crear también el personaje de Lucio Celis, ¿no? De pensar cuál es el lenguaje que él trabaja, cuál puede ser su lenguaje plástico, que luego se va a volcar en la arquitectura, y ese es como ese ejercicio, ¿no? Es pensar a través de Lucio Celis y pensar a través de la década de los 50, qué es lo que puede hacer Lucio Celis en ese momento y con esas herramientas. Por favor, vamos en orden. Hola. Quería preguntar como acerca de ese reloj, porque me di cuenta que la parte que está como en los segundos está al revés. Entonces, como que no sé si tiene que ver con lo que usted conversaba con respecto también como a esa nostalgia de cierto pasado, pues también relacionado con los boleros, o si también es como pues una nostalgia de una percepción a partir de lo moderno, no sé, o modernización o el modernismo, y cómo eso también se ha transformado, me imagino yo. Me gustaría saber cómo sobre eso, sobre ese reloj. Gracias. Creo que con la pregunta ya lo contestaste. Creo que tu percepción es bastante acertada. Sí, es como un punto final de la instalación, o un punto inicial también. Pensar en el tiempo, y como en un tiempo que no es lineal, en un tiempo que puede ser circular de pronto, de cosas que se hicieron en el pasado, en un momento en que se pensaba que el tiempo era totalmente lineal, que iba en una línea recta dirigida hacia el progreso y hacia un mundo mejor a través de la arquitectura, de la tecnología. Pero de pronto nos damos cuenta que las cosas son circulares y hay momentos que se vuelve a lugares de inicio, pero sí es como eso. Buenas tardes, pues me gustaría preguntarle, comentó algo sobre la fotografía, tal vez es fotografía análoga, pero quisiera saber más como a profundidad. ¿Cómo es que esa relación de la fotografía con la arquitectura, cómo logró encontrar como ese sentido entre las dos cosas para, digamos que, entrelazar no solo la fotografía, las imágenes, las pinturas y la arquitectura, qué es lo que más lo apasiona al final de todo para realizar como este tipo de actividades?
Ahora lo que más me apasiona tal vez es como una época, un momento como hemos hablado ahora, ¿no? Como un lugar en el tiempo, y por eso es que aparece Lucio Celis. Y con la fotografía he trabajado de diferentes maneras, ¿no? Fotografía de arquitectura, collage. Yo creo que de alguna manera esto también los collages son fotografía. La mayoría de las fotos no son mías, sino son fotografías publicadas, pero son imágenes fotográficas. Hay algunos fragmentos en los collages que son fotos mías, intervenidas con pintura, que son fotos de celosías de Salmona, que son como una referencia absolutamente literal acá. Dentro de la ficción es Lucio Celis quien influencia a Salmona, y no al revés, digamos cronológicamente funciona así. Y la fotografía, Lucio Celis existe inicialmente solo para fotografía. Pensé, como tú decías, creo, ¿no? O no, Silvia decía, inicialmente era como un personaje y se fue convirtiendo en un alter ego, pero un personaje hecho para la cámara, no era un personaje pensado para hacer performance o que hiciera algo en particular y con el público, sino que funcionara como imagen. En ese sentido, el trabajo en la fotografía fue pensar cómo hacerlo lo más veraz, lo más real posible en relación con su época y con quien debía ser Lucio Celis, o sea, un arquitecto modernista. Y ahí, dentro de ese trabajo de hacer las fotografías, fue pensar cómo se debía vestir Lucio Celis. Debía tener pues un traje de paño de la época, debía tener el corbatín como algunos de los arquitectos de ese momento también, las gafas Le Corbusianas, que son las de las fotografías, son parecidas a estas, pero son mucho más exageradas, más grandes. El puro, que es un poco también de otro de los maestros de arquitectura, de Mies van der Rohe, que siempre se le fotografió fumando un puro. Entonces era como un collage también de personajes con el que construía inicialmente a Lucio Celis. Y luego son fotos que no están acá, solo hay una foto que está en el texto de presentación, que es una foto más reciente en donde Lucio está trabajando sobre ese collage, y era pensar en la foto dónde va a suceder, cómo va a ser la luz. Las primeras fotos que hice eran en un espacio oscuro y Lucio Celis iluminado solamente con lámparas de dibujo, creando a veces sombras muy fuertes en la pared. Entonces se volvía el personaje, la sombra en la pared súper fuerte y un espacio como desprovisto de referencias contemporáneas, ¿no? Como cuidando no tanto de poner elementos que fueran de la época, sino más bien restando los elementos que no fueran de la época y haciéndolo lo más sencillo posible. Esa era como la idea inicial de las fotos, y poco a poco pues no construí escenarios, escogí otros escenarios muy sencillos, muy simples, que funcionaran como en ese sentido. Hice otras en mi estudio, que es una casa como medio inglesa en Chapinero Alto, en una escalera. Entonces Lucio Celis ahora aparece con una gabardina, un sombrero también, fotos como supuestamente en los 60s, también pensando, a veces uno tiene el imaginario que en los 60s todo es muy hippie, las pintas son de bota campana, y bueno, era como muy poquita gente la que se vestía así, ¿no? Los señores en esa época, profesionales o gente que trabajaba, todos eran de traje, sombrero todavía, corbata, corbatín, paraguas, como muy producidos para salir a la calle las personas. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo de fotografía con Lucio Celis. Otros trabajos de fotografía los he hecho con plantas. Tengo una serie que hice de fotografía de palmas, y también van en ese sentido como de hacer fotografía de otra época, porque son fotografías muy estéticas, muy compuestas, apelando como a la geometría de las hojas de la palma, en blanco y negro también, que creo que es algo que le da como también un tono muy, muy importante a la fotografía. Les puedo leer un fragmento de regalito. Es que no hemos hablado sobre el sonido, que es un componente súper importante de esta exposición también.
porque no nos visitó tanto Leandro Cepero. Pero este es un fragmento de un libro que se llama Cartas Nunca Enviadas y otros papelitos, de Cecilia Vicuña, y es un libro que recoge los escritos de una artista, de Cecilia Vicuña, una artista chilena que estuvo acá viviendo desde el año 75 hasta el año 80. Creo que algunos vieron la exposición que se hizo en el Banco de la República hace un par de años ya. Y ella dice en la introducción a este libro: para mí, Bogotá es el lugar donde se despertó la posibilidad de encender esa conciencia milagrosa de lo que vive. Es muy poco lo que he publicado antes de todas las páginas que escribí en Colombia, y aunque hay mucho aquí que es nuevo incluso para mí, lo que sí sé y siempre he sabido es que entre lo que escribí antes de vivir en Bogotá y lo que escribí después hay un cambio radical. Los años que viví allí marcan un punto de no retorno en mi trabajo. De esa ciudad bella y dura en la que tanto sufrí y que tanto goce me dio, también recuerdo siempre los cerros, los enormes cerros que me recibieron cuando llegué como huérfana. Casi todas las mañanas me subía como un gato al techo de la casita en la que vivía, que quedaba acá, en la Perseverancia, a verlos descubrirse con el sol de la mañana, mientras la neblina suave que los acariciaba se disipaba para volver en la noche. Esa es la imagen misma de la vida, de la perseverancia y la fuerza de la existencia a la que abraza la neblina del presente. Como dicen los guaraníes, cuando se vaya esa neblina, que es el semen de los cerros, nos iremos nosotros también. Recuerdo que poco antes de dejar la ciudad, poco antes de partir para Nueva York en diciembre de 1980, escribí en uno de mis papelitos una línea que dice algo así como que en Colombia oí la penumbra del sonido. Pues yo creo que no hay mejores palabras para hacer el cierre. Solo resta agradecerles infinitamente, Silvia, a dúo, Luis Fernando, Lucio, pero por supuesto Tamara, muchísimas gracias, David, la Galería NC Arte, por proporcionarnos este espacio, esta conversación para mí profundamente amena. Espero haya sido muy enriquecedora y nos vemos en una próxima ocasión. No sé si ustedes quieran dónde los podemos encontrar, ya que estamos en tiempos de redes, por la galería. Por la galería está la obra de Lucio, de Luis Fernando. Nosotros, por supuesto, para que no sepan, Delirio a Dúo Literatura por YouTube, suscribirse al canal, seguirnos. Para que vuelvan a escuchar la conferencia, bueno, el encuentro del día de hoy. Y también pues esperamos que ahora que salgan a la calle, pues transiten la ciudad de otra manera. Esa sería como la idea después de habitar este espacio. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.